Hola, buenas tardes. No me acuerdo si la semana pasada lo identifiqué, estimo que no. Mi nombre es Ari Stockman, me desempeño como rabino y soy en la editorial San Pablo el rabino más simpático que hay, porque no hay otro. Y para los que muchos me preguntan qué es un rabino es un maestro. Espero ser maestro. Nos trae hoy seguir adelante con el tema del libro 1 de Samuel, hablando de el rey Saúl y que luego fue el rey David, y los conflictos que ellos tuvieron entre ellos mismos, o para decirlo de una manera diferente, el conflicto que tuvo el rey Saúl con David, quien al principio fue más que su mano derecha, porque está escrito en Samuel 1 que el rey Saúl tenía dificultades para dormir, y no solamente tenía dificultades para dormir, sino que problemas de pensamientos negativos y todo lo que hoy podemos decir que impide el sueño. Y el rey David, que se supone era un hombre de la música, que tocaba, no sé si el laúd o la cítara o el arpa, pero precisamente cuando David se acercaba a la cama del rey Saúl y tocaba ese instrumento, el rey Saúl se calmaba y podía dormir. Por ende, David ocupaba un lugar más que muy importante en la vida de Saúl, pero a posteriori, como consecuencia de envidias y de celos que el rey Saúl tuvo respecto de David, se generó un distanciamiento muy grande, más que muy grande, porque llegó el momento en que el rey Saúl intentó matar a David. Y esos conflictos hacen que uno empiece a pensar en nosotros mismos, en qué parte nos podemos llegar a parecer al rey Saúl o tal vez a David, o quizá un poquito a cada uno de los dos. Pero me interesa mucho poder compartir con ustedes algo que tiene el texto y que es el que de alguna manera genera situaciones difíciles. ¿Qué es la fe en Dios? Estimo que de acuerdo al relato bíblico, sobre todo en este libro de Samuel 1, me preguntaba en estos días por qué quienes escribieron la Biblia escribieron este texto y de esta manera. ¿Qué nos quieren enseñar a nosotros, siglo XXI, cuando la realidad es aparentemente diferente a la que vivieron ellos en aquella época? Y todo lo que relata el texto tiene que ver no solamente con fe en Dios, sino con temor a Dios. Es decir, debían, y yo creo que esta palabra debían, habría que escribirla toda con mayúsculas, debían hacer lo que supuestamente Dios le decía a cada uno de ellos, y si no lo hacían, corrían el riesgo de tener dificultades muy grandes. La primera fue la de Saúl, donde el texto dice que Samuel, vidente, profeta, quizá todos los nombres juntos, le da el título de rey a Saúl y le ordena, o mejor dicho, le dice que Dios ordena que tiene que hacer ciertas y determinadas cosas, como por ejemplo en un pasaje bíblico, matar a todos los amalequitas, desde el rey hasta el último animal. Le ordena, debe hacerlo. Como Saúl no cumple con esa obligación, pierde la condición de
privilegiado, para decir una palabra que podemos entender, delante de Dios. Es decir, Dios hasta ese momento, según el texto, le daba la bendición y lo acompañaba y era elegido por él, pero ahora que no cumplió con lo que Dios ordenó, si es que Dios ordenó, perdió esa condición de acomodado, y no solamente eso, sino que ahí comienza la gran dificultad de él, porque es elegido David a posteriori para ocupar el lugar de rey que Saúl debe dejar de alguna manera por no haber cumplido con la voluntad divina. Primer tema de obligación. Por otro lado, ya ubicados en David, hacen cosas que de acuerdo a lo que está estatuido y a lo que está escrito en el Decálogo, que hoy llamamos 10 mandamientos, David no lo debía haber hecho. Sin embargo, lo hizo. No cumplió con la voluntad de Dios, y no solamente no cumplió con la voluntad de Dios, sino que hizo cosas que no debía haber hecho, como por ejemplo, haber tenido relaciones sexuales con una mujer que estaba casada. Y todos sabemos que en el Decálogo está prohibido. Es entonces donde yo hoy me pregunto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer hoy, siglo XXI? ¿Obedecer la voluntad de Dios, si es que Dios nos habla y nosotros lo escuchamos? ¿O desarrollar nuestra fe en Dios, donde no es un concepto de obligatoriedad, sino que es un concepto de voluntad? Nosotros elegimos libremente aceptar vivir con Dios y no que Dios nos ordena y nos obliga a hacer cosas que si no las hacemos corremos el riesgo de que nuestra vida tome otro cariz. Tal vez en aquellos tiempos, que no puedo precisar cuántos miles de años hace que fue relatado lo que está escrito en el libro de Samuel 1, tal vez era necesario la obligatoriedad. Tal vez era necesario obligar al ser humano a cumplir con la voluntad de Dios, porque no nos olvidemos que en aquella época era todo muy nuevo, absolutamente nuevo, en un mundo pagano, en un mundo de dioses, en un mundo de ídolos. El desarrollar la fe en Dios, en el uno y único, era muy complicado, porque hasta el día de hoy es complicado. Imaginémonos 2000 o 3000 años atrás. Por ende, quizás hacía falta la obligación. Tenés que hacer tal cosa. Hoy entiendo que, y sobre todo a la gente de menos edad que yo, si les llegamos a decir tenés que hacer tal cosa, seguramente, no puedo probar mis palabras, pero seguramente intuyo que se van a rebelar contra esa obligación y van a hacer algo totalmente diferente. En cambio, si nosotros decimos que somos co-creadores con Dios, que somos quienes podemos hacer sobre la faz de la tierra lo que Dios de alguna manera no puede hacer, porque hay muchas cosas que Dios no puede hacer, por eso nos puso a nosotros, seres humanos, sobre la faz de la tierra para que lo hagamos, es desarrollar nuestra fe en Él y poder vivir con Él, sabiendo que gracias a Él estamos vivos. Y no solamente eso, sino que, tal como un día me preguntaron a mí, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos para que se nos abran los ojos a la mañana cuando nos despertamos? Y la respuesta es, no hacemos nada. Es Dios quien nos hace abrir los ojos, es Dios quien hace que la sangre corra por nuestras venas, es Dios que hace que nuestro corazón palpite y nosotros estemos vivos y podamos hacer. Por ende, aceptar su supremacía y poder vivir con Él, sabiendo que gracias a Él estamos vivos y no tenemos nada mejor que nuestra propia vida, es diferente a esa obligatoriedad que está escrita en el libro de Samuel. Por ende, yendo al tema que nos trata, quizá nos enseña este texto a aprender a perdonarnos, a aprender, por un lado, y a perdonarnos por los errores que nosotros mismos cometemos. Ya no en las diferencias con otros,
sino que en nuestros propios errores, en nuestra relación, primero que nada con Dios y luego con otros seres humanos. Pensémoslo, tal vez nos ayude mucho. Gracias.